Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Buenos días, Araceli. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero que quería preguntarte, ya con apenas un par de sesiones por delante en este ejercicio bursátil, es cómo estás viendo el mercado. Sí, bueno, pues creo que en estas últimas sesiones estamos teniendo, por así decirlo, un rally de fin de año más que un rally de Navidad, ¿no? que se ha hecho esperar estas subidas de mercado, pues un poco creo que por la relajación que se ha tenido con esta nueva variante del coronavirus, con Omicron, que bueno, pues está viendo que es algo más leve de lo que se esperaba, y los cierres de las economías no se están produciendo, ni los cierres de actividades. Entonces, bueno, ante la reacción tan negativa que se tuvo en noviembre con esta nueva cepa, pues en algunos sectores y en algunos valores pues quedaron en buenos precios, y bueno, pues la gente está decidiendo un poco posicionarse de cara al año que viene, ya en estos últimos compases del año, y bueno, estamos teniendo estas alegrías, entre comillas, para acabar este 2021. No sé si ves al viejo continente un poco también animado por Wall Street, o qué es lo que está tirando también de los índices europeos. Sí, bueno, pues Europa realmente siempre, entre comillas, siempre será la estela, ¿no? de lo que pasa al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, pues en este también es otro caso igual, ¿no? Yo creo que más allá, pues más que en estos últimos días del 2021, que bueno, pues también vemos que hay menor volumen, ¿no? de negociación por estos días festivos de Navidad, pues podemos tener un poco la vista puesta en el 2022, que a pesar de estas subidas de la bolsa y de acercarnos otra vez a niveles de máximos históricos, tanto en Estados Unidos como en Europa, vemos el mercado de renta fija, que es realmente el que marca un poco la pauta, ¿no? Para los mercados también bursátiles, que se ha quedado, entre comillas, un poco parado después de las reuniones de los bancos centrales y esas pues confirmaciones de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal en el 2022. Hay que ver que el 10 años americano no ha reaccionado al alza, se ha quedado en esos niveles por debajo de 1,50, y contrariamente el 2 años americano sí que ha reaccionado al alza. Ese diferencial se ha estrechado, con lo cual hay que ser más cautos desde mi punto de vista de cara al 2022, sin quitarnos esas buenas perspectivas, ¿no? de crecimientos de los beneficios empresariales que se vaticinan en torno al 7% de crecimiento, pero hay que diferenciar bien la primera parte del año antes de que suban los tipos de la segunda parte del año. Yo creo que hay que estar vigilantes no solamente a la evolución de los mercados bursátiles, sino también al mercado de renta fija, que marcará un poco la pauta de si el mercado ve peligro en esas subidas de tipos, o ve que esa subida de tipos viene acompasada de crecimiento económico, ¿no? Además de fijarnos en la renta fija y cómo reciba ese cambio en política monetaria, también hablabas de cautela, y en todo ese contexto, cómo posicionarse de cara al 2021, decías especialmente importante de cara a la primera parte. Sí, yo creo que bueno, de cara a la primera parte del año podríamos continuar un poco la estrategia o la visión que se tenía pues de cara en el 2021, es decir, hay determinados sectores o determinadas temáticas que van a seguir teniendo un buen comportamiento, como puede ser todo aquello relacionado con renovables, o incluso pues todo aquello relacionado con salud, ¿no? Y ya con un perfil mucho más defensivo el tema de focalizarnos en farma. Las tecnológicas también creo que van a seguir aportando valor a las carteras, no obstante serían unos valores tecnológicos ya consolidados y con unas buenas previsiones, no solamente bueno, pues el sector semiconductores, sector tecnológico que crea su propia demanda, es decir, servicios a empresas, todo lo relacionado con la nube, inteligencia artificial. Esos subsectores dentro del sector tecnológico creo que también tienen una buena previsión. No obstante, también, ya te digo, de cara a la segunda parte del año, creo que hay que posicionarse un poco más en un entorno defensivo, estar moderado, en una posición moderada en torno al 50-60% en renta variable,
porque a pesar de las buenas previsiones, ¿no?, ya te digo, de crecimiento de beneficios empresariales, no sabemos cómo la economía reaccionará a esta subida de tipos y a esta retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las dudas de también los inversores, que como vemos, ante cualquier noticia que surge en mercado contraria a las expectativas, pues realmente se ponen nerviosos, ¿no? Y al final se recogen beneficios. Lo hemos visto con la variante de Omicron y bueno, todo esto que te cuento es un poco con permiso del COVID, ¿no? Con permiso de que no surja una nueva variante y que no nos afecte, y sobre todo al cierre de las economías y sobre todo a la salud y a nosotros mismos, ¿no?, a los inversores, ese miedo que tenemos todavía a la pandemia, ¿no? También entre esas expectativas de las que hablabas, en Estados Unidos se moderará el crecimiento. ¿Cómo crees que va a afectar que la mayor economía pierda fuelle, por así decirlo, y también de cara un poco al inversor y al mercado en general? Bueno, las dos primeras economías mundiales, ya sea la economía estadounidense y la economía china, bueno, últimamente la economía china hemos visto que también está un poco en estos últimos meses del 2021, perdiendo un poco de empuje, ¿no? Ya sabemos también que los datos de la economía china es un poco acto de fe, ¿no? Te tienes que creer los datos que te diga el gobierno, y así actúan en cuestión de sus políticas económicas para que así sea, ¿no? Pero bueno, tanto una como otra sí que afectará, pues evidentemente, al crecimiento global. Todos los organismos internacionales están moderando el crecimiento para el próximo año, y bueno, ya te digo que yo creo que fundamentalmente es que la labor de los bancos centrales, que no se pasen de frenada con ese incremento de tipos. Realmente tienen una labor bastante complicada, porque han estado dando madera, ¿no?, metiendo liquidez en el mercado, y ahora vamos a ver cómo se sale de esa trampa que nos han metido los bancos centrales, y la salida tiene que ser, yo creo que paulatina, muy pausada, y que no afecte, pues ya te digo, al crecimiento económico. Nada más, bueno, otra vez volvemos un poco al mercado de renta fija y al mercado de divisas, que es lo que un poco adelanta, ¿no?, lo que puede ser, lo que son mercados más adelantados que el de la renta variable, en mi opinión. Entonces, bueno, lo que se está viendo es eso, que si realmente esa subida de tipos que descuenta el mercado para mayo, junio del año que viene, el mercado estuviera, entre comillas, conforme, porque hubiera un crecimiento económico sólido en Estados Unidos, el 10 años americano no estaría en 1,47, estaría más arriba. Entonces, realmente el mercado está cauto ante este nuevo escenario que se nos plantea para el 2022, y también reflejo en la divisa, que venimos de marcar máximos en 1,12 el dólar euro, y ahora estamos en 1,13, o sea, ha ido un poco también recortando, ¿no? Si la economía americana estuviera fuerte y los tipos de interés subieran por crecimiento económico, pues la divisa también estaría fuerte, ¿no? Entonces, bueno, están yo creo que cautelosos y un poco de esperar y ver, ¿no? Además también de ese gran reto, ¿no?, que es la subida de tipos, ¿qué otros grandes temas vamos a ver en 2022, o qué otros grandes retos crees que vamos a abordar? Bueno, relacionado con subida de tipos, la principal preocupación de los mercados es esa subida de la inflación, ¿no? Subida de precios por subida de las materias primas, los costes, los cuellos de botella, que esa situación un poco se solucione. Yo creo que esta subida de precios, bueno, pues sí que ha sido más persistente, ¿no?, de lo que los bancos centrales a lo mejor hubieran deseado, que su discurso de transitoriedad de la inflación, pero también un poco provocada por ese cierre de las economías del que venimos
del que venimos anteriormente, y que bueno, pues esa apertura ha hecho que la demanda, el aumento de demanda también aumente los precios, ¿no? Y esa falta de inventarios, de producción, en cuanto todo un poco se encarrile como estaba antes, yo creo que esa preocupación dejará de estar, y también a mediados del año que viene, también por efecto base, yo creo que la inflación, pues veremos que los registros nos dirán que está moderada, ¿no? Ese es uno de los problemas principales ahora en el mercado. Y otro es pues también el crecimiento, y todo esto influenciado un poco por problemas geopolíticos, de relaciones comerciales de China a Estados Unidos. Volvemos, que parece que no se acaba nunca, desde el 2018 siguen ahí sus tiras y aflojas, y eso afectaría al crecimiento. El aumento de tipos de interés afectaría a los costes de las empresas, los márgenes, y afectaría a los beneficios empresariales, evidentemente. Entonces, bueno, pues prácticamente está todo un poco correlacionado, ¿no? Está todo un poco relacionado, y bueno, pues esas son las condiciones, yo creo, que al final afectarán pues básicamente a las empresas, ¿no? Que es lo que descuenta también la bolsa, que son los beneficios empresariales y la marcha de las mismas. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones, muchas gracias por ese primer análisis que nos ofreces hoy aquí en Negocios, por esa clave y por la visión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Igualmente.